El amor siento que es un tema bastante sencillo, pero al mismo tiempo también complejo, porque podemos justamente sacar o detectar e identificar muchos diferentes conceptos y categorías y categorizaciones dentro del concepto. Ahora, en este caso estamos hablando estrictamente del amor romántico, el amor sexual de pareja y más específicamente de la monogamía o la monogamia. Em, en este caso, la monogamia se distingue un poco de la poligamia porque las dos tienen que ver con acuerdos, pero la monogamia justamente nos habla de ser exclusivo con una persona. Y ahí tenemos como varias cuestiones con las cuales podemos jugar. Creo que la más clásica que luego se observa es cuando dicen dos personas están juntas, están casadas, son exclusivas o están en una relación monogámica, pero una de esas personas le atrae una tercera persona, ¿no? Le atrae sexualmente, aunque no han tenido relaciones sexuales, y le atrae afectivamente, o sea, está desarrollando una relación afectiva, emocional con otra persona. Eso es una infidelidad porque técnicamente no están teniendo relaciones sexuales. Y yo diría, sí, es una infidelidad porque la fidelidad, o en este caso, si consideramos la monogamia, tendríamos que hablar tanto de lo sexual como también de lo afectivo. En lo afectivo obviamente va esta cuestión del amor y yo utilicé la palabra amor al inicio para generalizar toda esta cuestión de relaciones románticas, pero el amor, por ejemplo, estrictamente hablando, es una parte de la relación que se puede decir que cae bajo el término de afectividad. ¿Por qué afectividad? Porque en la afectividad va todo. Van los celos, los enojos, las peleas, como también el romance, el amor, obviamente, la felicidad, el bienestar, la paz, o sea, todo lo que tiene que ver con lo afectivo también es parte de de ese, se puede decir, de ese contrato, de esa negociación, ¿no? Que también está esta cuestión de intercambio, ¿no? Intercambiamos pues cuestiones sexuales, intercambiamos cuestiones afectivas e intercambiamos también cuestiones económicas, materialistas, en cuestión de responsabilidades, que ahorita vamos a entrar un poco en eso. Entonces, podemos jugar un poco aquí, porque también podemos decir, ¿qué pasa con una pareja que es monógama, que está en una relación monógama y que creo que sí se dice monógama, creo que sí. Bueno, que está en una relación exclusiva y que en ese sentido no tiene relaciones sexuales, por ejemplo, pero que se apoya en la cuestión emocional, afectiva, que bien sabemos en películas o tal vez casos reales, luego eso se ha dado, ¿no? Que es una relación en donde no hay contacto sexual, es decir, no tienen sexo o relaciones sexuales, pero sí se apoyan en la cuestión afectiva o emocional. Para mí tiene que ir todo de la mano, pero entiendo que hay acuerdos, por ejemplo, que pueden decir, no, pues nosotros vamos a tener una relación poligámica en donde vamos a estar juntos, pero también podemos estar sexualmente con otras personas. Y creo que esa es la más común, ¿no? Para la poligamía o la poligamia, porque podemos decir que entonces las personas van a querer estar teniendo sexo o relaciones sexuales con otras personas mientras están emocionalmente y también sexualmente con una persona, que no hay nada de problema con eso, siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo, ¿no? Se trata, eso es lo clave, se trata de definir justamente todas estas cuestiones, porque puede haber necesidad de hacerlo. Tú dirías, pero ¿con, bajo qué circunstancias? Pues en una situación en donde las dos personas son altamente o hiper sociales y tienen justamente esa necesidad. Ahora también podemos decir, en una relación poligámica, por ejemplo, pueden dos personas estar con otras personas, no solamente sexualmente, sino también afectivamente, o pueden estar con otras personas no sexualmente,
sino afectivamente, o pueden estar con otras personas no solamente sexualmente, sino afectivamente y hasta económicamente, materialmente, con base a las responsabilidades. Ahí es donde se vuelve como esta parte interesante. Ahora, podemos decir, es que hay más dimensiones. Por supuesto, adelante, menciónenlas. Yo nada más estoy comentando algunas, que es para mí así como muy general lo sexual, muy general lo afectivo y muy general lo económico. Y con económico me refiero como a las cosas tangibles, no solamente el dinero. Como igual con afectividad me refiero a las peleas, no solamente al amor. Con lo sexual, pues sí, eso sería exclusivamente el acto orgásmico de sexo, que es como hasta cierto punto la necesidad de descarga. Em, Hablando un poco de los límites, podemos entonces decir que, bueno, en primer lugar, la necesidad del ser humano, y esto lo mencioné anteriormente, esta idea que tenemos de la reproducción o la necesidad del sexo o de las relaciones sexuales es debido a mantener la especie humana viva para que sobreviva. No lo creo. Creo que nunca ha sido, por lo menos conscientemente, no. Porque de nuevo digo, nuestros ancestros no estaban pensando así de, oh, tenemos que reproducirnos para que no muera la especie, ¿no? O sea, tal vez a nivel local, comunidad, familiar, tal vez ahí sí, y esto es interesante porque creo que es a través de la muerte, viendo cómo mueren las personas, pero incluso ahí yo le pregunté a ChatGPT y me dijo, que no era tanto que vieran que mueren las personas y o hay que mantener la especie humana viva, no, sino que ya no tenemos a estas personas que hagan esto, que antes se encargaban de ciertas cosas, de nuevo, económicas, de materiales, de trabajo, de labor. Entonces ahora hay que reproducirnos para que puedan seguir haciendo estas cosas, ¿no? Pero igual se me hace un poco difícil pensar que ese era el objetivo. Evolutivamente hablando o con base a la naturaleza, que ahorita vamos a entrar con la naturaleza, podemos decir que las personas dicen, es que sentimos ese golpe dopaminérgico, ¿no? De dopamina, de placer, que nos hace justamente querer tener relaciones sexuales. Y entonces la naturaleza es sabia, ¿no? Porque si no, sabemos que el ser humano no lo haría. Y ahí está lo clave, el ser humano no lo haría. ¿Por qué? Porque al ser humano nunca le ha importado la supervivencia de la especie, ni le importa en la actualidad. Entonces, esa teoría para mí, que es a diferencia del hambre, una necesidad con motivación primaria, tienes que comer porque si no te duele el estómago, sientes irritabilidad, te puedes morir. Esa sí sería una necesidad que hacemos consciente, que decimos tengo que comer diario, a diferencia de lo sexual. O sea, lo sexual, aunque lo ponen como una necesidad primaria o de motivación primaria, en psicología, por ejemplo, o en procesos psicológicos superiores, yo diría que no está tanto ahí. Yo diría que más bien es una necesidad secundaria o incluso de naturaleza aprendida, aunque sí entiendo este aspecto neurológico de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Entonces, bueno, entrando con ese tema de las personas extrovertidas y personas introvertidas, podemos decir que aquí hay un análisis muy interesante que se puede hacer. En primer lugar, bueno, escribí también un poco acerca de los valores, que los valores hoy en día no son, em, no vivimos en una ausencia de valores o hemos perdido los valores, sino que más bien han sido reemplazados. Aquí doy algunos ejemplos. Digo, por ejemplo, en lugar de valorar el respeto, ahora se valora la competencia. En lugar de valorar la atención, ahora se valora la distracción. En lugar de valorar el trabajo, ahora se valora la comodidad. No es que los valores hayan desaparecido, simplemente han sido reemplazados y un poco de la diferencia entre el hombre y la mujer, en donde la hormona de la reproducción sexual supuestamente es la testosterona, a diferencia de los estrógenos o de la progesterona. También de los estrógenos o estrictamente hablando la
testosterona creo que es la que está involucrada con la pasividad hasta cierto punto. Pero bueno, aquí entonces yo siento que podemos hacer un análisis con base a un cuadrante con personas, por ejemplo, podemos decir, es que ¿por qué se da la monogamia? ¿Por qué se da la poligamia? Ok, la monogamia, sí, tenemos necesidades, pero esas necesidades de cuidar a un niño o de, por ejemplo, tener un vínculo afectivo con una persona, son de segunda, tercera, cuarta naturaleza. Ahorita voy a entrar por qué. No son de naturaleza primaria. Naturaleza primaria tenemos, por ejemplo, comer, dormir, respirar, o sea, esas cuestiones son esenciales si no nos morimos. Aunque la afectividad, sí, Harold Harlow con sus monos probó que sí es importante también, es hasta cierto punto vital, pero como bebés, como adultos, o sea, como que podemos más sobrellevar nuestra soledad, por así decirlo. Ahora, tenemos personas, es mi hipótesis, es mi teoría, es una suposición. Tenemos personas que son altamente sociables, es decir, tienen una necesidad social muy fuerte, que son las que vemos normalmente en películas, en los medios, o sea, y luego tenemos personas que tienen incluso una necesidad de introversión, de estar solos o de no estar rodeados de tantas personas. Eso para mí es lo que se interpreta en relaciones monogámicas y poligámicas. Las personas que tienen relaciones monógamas, por ejemplo, se puede decir que son personas más introvertidas, que no tienen tanto esa necesidad social e incluso tienen una necesidad como más de menos personas, a diferencia de las personas que tienen relaciones polígamas, por ejemplo, y que entonces sí tienen esa necesidad de interacción social. Ahora, si nos metemos con la intensidad de esos vínculos, también ahí es donde hablo del cuadrante, porque tenemos entonces la variable de personas introvertidas versus extrovertidas y tenemos la variable de las personas que necesitan vínculos intensos, muy intensos, versus personas que no necesitan vínculos tan intensos. Por ejemplo, podemos tener una persona entonces que necesita como esa interacción social con muchas personas y se vuelve poligámica y que esos vínculos justamente sean fuertes, es decir, sexualmente, afectivamente, incluso materialísticamente. Podemos hablar de las personas, por ejemplo, creo que estaban mencionando este fin de semana en Marruecos o en el Medio Oriente que se pueden casar con múltiples parejas y no solamente tienen muchas parejas, sino que tienen que estar ahí materialmente, afectivamente para esas personas, sexualmente para esas personas. Creo que lo de sexualmente no estoy muy seguro, pero mínimo económicamente y afectivamente sí tienen que atender a todas sus 7 esposas, por ejemplo, o lo que tengan. Entonces, podemos decir que hay, bueno, ahí hay todo un fondo religioso histórico, ¿no? Pero a nivel más individual, porque esto se debe de hacer en un análisis individual, si hay personas que necesitan esa interacción social con muchas personas de manera intensa, también puede haber personas que tal vez necesiten esa interacción con múltiples personas, pero de manera no tan intensa. Así como puede haber personas que necesiten solamente una pareja, una persona en su vida, es decir, que son que están en una relación monógama y el vínculo que ocupan con esa persona o que necesitan con esa persona puede ser un vínculo muy fuerte o también no tan fuerte. Entonces ahí tenemos ya de por sí 4 diferentes circunstancias con esto, tanto de la necesidad extrovertida como con la necesidad introvertida, como también con la cuestión de vínculos fuertes o vínculos no tan fuertes, por ejemplo. Entonces, aquí lo clave, entonces, yo diría, está en definir lo que quieres, ¿no? Y justamente platicarlo con tu pareja, con tus parejas, con las personas y que todos estén de acuerdo. Aquí me gustaría nada más decir algo como personal para mí, porque pues, estamos hablando de niveles o a nivel individual, personal, subjetivo. Para mí, si tú estás con personas, por ejemplo, que tienen necesidades sociales y tú eres alguien que necesita de una persona, yo creo que no te va a ir bien. Es decir, yo creo que
como mencionaba, se da el caso de la poligamía eficiente o efectiva o funcional cuando todos tienen esa necesidad, todos los involucrados. Y entonces realmente no hay este resentimiento o esta posesión que luego las personas más introvertidas pueden llegar a tener de como de venganza o justicia, ¿no? Incluso tú has estado, ni siquiera hablemos del factor disponibilidad, ¿no? Que es algo que no tocamos este fin de semana en la discusión de monogamia y poligamia. Estamos hablando de personas que tal vez dicen, está bien, tú puedes estar con otras parejas, yo con otras, y tal vez mi pareja se mete con tres personas, ¿no? Sexualmente hablando, y yo solamente me metí con una persona porque o no me gustan las demás personas o no tengo disponibilidad, por ejemplo, de más personas, es decir, otras personas no quieren tener relaciones sexuales conmigo. Entonces se genera este resentimiento, ¿no? Como este sentido de injusticia, que es muy humano también. Y de hecho en el intercambio, estamos hablando de un intercambio romántico, la justicia es primordial, es un fundamento, ¿no? Dicen el respeto, la comunicación, sí, son también vitales en ese sentido, pero este sentido de justicia, o sea, ¿tú qué me estás dando a cambio? ¿No? O sea, porque no es solamente te amo, incluso estaba escuchando a alguien que dijo, no es que, y creo que es una idea que ya se ha dicho mucho, no es que amemos a la persona por quien es, amamos la idea de la persona que nosotros nos hacemos, que esa idea que inevitablemente vamos a tener, esa idea no es esa persona, ¿no? Entonces, eso es más epistemológico, eso es como separar, como en el video que hice de cómo pensar originalmente, que sí es muy cierto, porque también se puede aplicar en este caso como al amor, a las relaciones románticas. em, pero de nuevo, para mí ese sentido de justicia, o sea, debe de haber un intercambio sexual, que es muy importante, por supuesto, o sea, hay en cualquier relación siento que hay un antes y un después de ese primer encuentro sexual, o sea, es inevitable, ¿no? Antes de ese encuentro sexual es nerviosismo, es expectativa, es incertidumbre y posterior a ese encuentro sexual, pues se puede decir que ya están las cosas como más definidas, por así decirlo, más tranquilas, más relajados, incluso se asemeja como al acto sexual en sí, ¿no? Como post y pre-orgásmico, por así decirlo, muy interesante. Em, pero sí siento que ese sentido de justicia, de intercambio, de reciprocidad, incluso, o sea, porque podemos decir justicia, pues, ¿a qué te refieres? ¿Como legal, social? No, o sea, extrapola la idea, o sea, justicia en general, ese intercambio recíproco, afectivo, o sea, yo estoy aquí para ti, tú estás aquí para mí afectivamente, yo estoy aquí para ti, tú estás aquí para mí sexualmente, yo estoy aquí para ti, tú estás aquí para mí económicamente también. O sea, hay un intercambio de labores capitalistas, también un acuerdo, que ahí es ese acuerdo también. Podemos también entonces luego hablar de situaciones en donde la gente se casa nada más porque, viene de una familia rica o necesito a alguien que haga esto o aquello o esta persona puede cuidar de mis hijos o sea, y luego no tener, por ejemplo, el afecto o no tener la dimensión sexual también se puede dar, ¿no? Muy interesante. Hay diferentes combinaciones que podemos hacer con esas tres categorías preliminares, que sé que igual hay más, que ahorita no estoy como viendo, pero sí, creo que solamente puede funcionar así la poligamia o la poligamia, creo que no podría funcionar en un sentido de injusticia, por ejemplo, o cuando una persona siente que no está haciendo lo mismo que la otra persona, por así decirlo. Bueno, y ya para platicar un poco de las segundas, terceras, cuartas naturalezas, em, estábamos hablando básicamente, no sé por qué siempre entramos con esta idea de qué fue primero, esto o lo otro, qué es más importante. Creo que porque lo primero normalmente es lo más importante y por lo tanto es lo más influyente. Evolutivamente hablando, para mí tiene sentido la poligamia. O sea, la poligamia que es la distribución de diversidad y va de acuerdo a creo que es la ley de Darwin, esta noción de el más
no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. La ley de la evolución o la teoría de la evolución de Darwin, justamente para esos fines, la poligamia tiene más sentido. Ahora tú puedes decir, pero es que cómo van a cuidar del bebé, cómo van a asegurarse de que no muera y así. En la poligamia, estrictamente hablando evolutivamente, el objetivo no es que sobreviva un bebé. El objetivo es que sobreviva la especie, justamente. ¿Y cómo sobrevive la especie? Adaptándose. ¿Y cómo se adapta? Pues dejando a la mayoría morir, y los que van a sobrevivir de nuevo son los que mejor se adaptan. ¿Y cómo logras esa diversidad? Pues poligámicamente, o sea, justamente generando múltiples bebés, generando múltiples personas. Y entonces a través del tiempo, obviamente muchos van muriendo, pero muchos van sobreviviendo y son los que se van adaptando. Esa es la lógica evolutiva, y tiene sentido que la poligamia justamente haya funcionado en primera instancia. Sí, o sea, no vas a iniciar la historia de la humanidad con la monogamia, en cuestión de que hay que en el mundo 5 familias y están cuidando muy bien de su bebé. Y sí, entonces esos bebés, la especie lógicamente hubiera sido extinta desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, teníamos que ser diversos, ¿no? Tenía que haber diversidad. La diversidad es la mejor arma contra la naturaleza. Eso ya se ha comprobado científicamente. em, históricamente. Entonces, en este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de estas cuestiones, como decir, es que tenemos esa necesidad de conexión, tenemos esa necesidad de vínculos, de afectos, tenemos esa necesidad de un orden para un niño y que tenga mamá, papá en la casa, ¿no? Yo digo, no, esas necesidades no fueron primero. Las necesidades primarias son necesidades violentas, agresivas, no son necesidades románticas o idealizadas. Son necesidades de supervivencia, son necesidades que se enfrentan contra la crudeza y la rudeza de la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es, o sea, nos da muchas cosas, pero es también muy agresiva, es muy violenta. Entonces, en ese sentido, solamente quiero aclarar aquí, porque esto generó como mucha intriga o mucha controversia, aunque no pudimos expandir en esta idea, pero básicamente lo que yo les comenté es que todo lo que es humano es natural, todo, y esta idea ya la había mencionado anteriormente. Los robots, por ejemplo, yo dije, tanto un árbol como un robot es natural, porque sí, y creo que ya lo mencioné también, si un alienígena ve al mundo y ve un robot y ve una planta, va a decir, pues todo eso es de la Tierra, es natural, es de ahí. Que haya sucedido en diferentes épocas, o que un árbol sea más viejo que un robot, o que tenga diferentes cualidades, o que un robot sea construido por un humano, aunque el humano fue construido por la naturaleza. Ok, podemos entonces hablar simplemente de segunda, tercera, cuarta naturaleza, pero sigue siendo naturaleza. Y entonces yo creo que esa distinción entre artificial y naturaleza es justamente una distinción entre primer orden natural y segundo, tercer, cuarto, quinto, etcétera, orden natural. Es algo que yo creo que si lo vemos desde una perspectiva bastante completa e histórica, podemos decir, pues sí, o sea, porque creo que el problema es que nos centramos en nuestro mundito del aquí y el ahora, y decimos, no, lo artificial es lo tecnológico y lo robótico y los celulares, por ejemplo, y la naturaleza es el sol, aunque el sol, o sea, el sol no tiene nada de natural, el sol es una estrella que está por allá, o sea, no tiene nada que ver con la Tierra, pero alimenta a la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué definimos por naturaleza? Porque naturaleza para mí es todo lo que está en la tierra, es natural de aquí, ¿no? Es como los nativos de un lugar, ¿no? Aunque luego los nativos, como sucedió en Estados Unidos, se pueden volver casi casi como extraños en su propia tierra, ¿no? Y es así como, no, espérate, ellos siempre han estado aquí, o sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, bueno, sí, eso era todo. Feliz día de San Valentín. Sí hablé un poquito de las otras cuestiones.
Y todavía queda por ahí unos temas que creo que ya no abordaré, pero sí voy a escribir acerca de ellos porque estaban hablando también de cuestiones de los instintos altos y bajos y así. Yo dije, ay, o sea, ¿cómo que instintos bajos? O sea, los instintos bajos que, perdón, son malos, debemos de eliminarlos, o sea, no, o sea, tenemos esas necesidades. Si se puede con el transhumanismo adelante, pero necesitamos comer, dormir de nuevo, o sea, y no es que esos sean malos, ni tampoco debemos de poner los instintos altos como ahorita estaba viendo, bueno, comúnmente se conoce como el amor, el compartir con los demás, el ser, por ejemplo, solidario, aunque otros pueden ser, como usar procesos cognitivos superiores o razonar o crear o estas otras cuestiones también, no tienen por qué ponerse por encima de los inferiores, por ejemplo, los bajos. No hablamos de la disponibilidad en la promiscuidad, porque entonces ahí sería como todo otro tema también, muy interesante. Y bueno, ya el otro tema no tiene nada que ver con el amor o con esta cuestión pues de monogamia y poligamia. Sí que ahí se me complicaba, poligamía, monogamía, porque como no sé por qué lo pronuncio así, pero una disculpa. Y entonces, solamente para terminar, quiero mencionar que es importante empezar con lo obvio y lo evidente y a partir de ahí luego cuestionarnos qué no estamos viendo, qué no sabemos, qué no es lo obvio entonces, ¿no? Porque de nuevo, no tiene nada de malo empezar con lo obvio, por ahí se empieza con el uno, yo le digo, pero entonces, ¿cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? ¿Cuál es el 4? ¿Cuáles son las demás alternativas? Justamente, que ese es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es del 2 para adelante. O sea, si decimos, ¿qué es la monogamia? Ok, la monogamia puede ser cuando solamente estás con una persona. Ok, ese es el uno. No es pensamiento crítico, es lo obvio, es lo culturalmente conocido, comúnmente conocido. Pero ¿qué más? ¿Qué no estamos viendo de la monogamia? Puede haber variedad en la monogamia, puede haber cuestiones, por ejemplo, como mencionaba, en donde sí se da lo sexual, pero no lo afectivo, sigue siendo monogamia, o al revés, este, hay más dimensiones en la monogamia, como entra ahí la poligamia, por ejemplo, la no monogamia también, porque estrictamente hablando, poligamia y monogamia son contratos, son acuerdos. Pero la no monogamia es diferente. La no monogamia sí sería como esta promiscuidad, justamente estar en un desorden con cualquier persona, no me importa nada. Entonces, también ahí hay que separar. Siento que sí, o sea, la cuestión sexual es muy extensa, se da para mucho, para hablar de mucho. Y de nuevo, yo diría, se me hace muy interesante, estaba comentando esto con respecto a la dieta y el sueño, cosas vitales para el ser humano, también la reproducción y el tema del cortejeo, también se habló de eso, del amor, de la sexualidad, o sea, son temas tan humanos, tan fundamentales y hay tanta variedad ahí, no nos podemos poner de acuerdo en cuántas horas dormir, si está bien dormir así, si cómo debemos de comer, si debemos de comer esto o no, si debemos de ser así sexualmente o no, si que la sociedad nos impone sus normas, pero que al mismo tiempo también tenemos necesidades biológicas y difieren. Y, o sea, es tan variado el tema que a veces yo digo, estos temas no me gustan mucho porque como que de nuevo, o sea, es paradójico, siento que no hay mucho ahí y al mismo tiempo hay tanto, ¿no? Entonces, bueno, sí.